¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué hay días que simplemente no fluyen? ¿Por qué a veces sientes que el peso del mundo te aplasta desde que abres los ojos? Quizás no sea el trabajo, ni la gente, ni los problemas. Tal vez se deba a que comenzaste el día sin invitar a Dios a acompañarte, porque cuando Dios no ocupa el primer lugar, todo lo demás tiende a desorganizarse. Pero cuando lo pones en el centro, antes que nada, todo comienza a encajar. Tu tranquilidad se fortalece, tus decisiones se hacen más claras, y tu corazón finalmente encuentra descanso. Escucha, no te hablo desde la religión, te hablo desde lo más profundo del ser. Hay un cambio verdadero que se produce cuando decides priorizar a Dios. No es magia, es fuerza espiritual, es un renacer que desciende del cielo a tu vida cada mañana. Y lo más hermoso es que no necesitas tesoros ni una vida perfecta, ni saber orar de manera formal. Solo requieres un corazón abierto para buscarlo en lo sencillo. El primer aliento del día, ese momento en que todo está en calma y solo se oye tu alma despertando. Porque así como un árbol no puede florecer sin luz, tú no puedes avanzar sin la guía de Dios en tu camino, y quizás hoy llegaste a este video porque necesitabas una señal, un respiro, una palabra, una razón para no rendirte. Pues presta atención, esto no fue por azar. Fue Dios quien te trajo aquí para decirte: hijo, hija, ponme primero y yo me encargaré del resto. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, ayúdame a compartirlo con muchos más. Dale like al video, comenta, comparte. No sabes cuántas personas allá afuera anhelan escuchar una palabra, pero no tienen una iglesia, un guía, una comunidad. Tú puedes ser ese puente con solo hacer clic. Créeme, lo que tú haces también es parte del plan de Dios. Tu pequeño gesto puede ser la luz que alguien más necesita. Y hablando de comentarios, escribe en los comentarios esta frase poderosa que resuena con todo el mensaje que vamos a compartir hoy. Dios primero siempre. Es breve, pero está llena de vida. Anótalo si estás preparado para que Dios sea lo más importante en tu mañana, en tu día y en tu vida. Parte 1. El inicio de cualquier transformación radica en lo primero que haces al despertar. Lo que realizas en esos primeros minutos de la mañana establece el tono para todo tu día. Es como cuando una piedra cae en el agua y provoca ondas que se propagan. Lo primero que piensas, lo que dices y lo que decides al abrir los ojos tiene el poder de extenderse a lo largo de las horas siguientes. Y si esa primera acción es buscar a Dios, entonces las ondas que generarás no serán de ansiedad, miedo o agotamiento, sino de paz, claridad, confianza y fortaleza espiritual. Muchos se levantan y lo primero que hacen es agarrar el teléfono, revisar redes sociales, contestar mensajes, mirar noticias, preocuparse por el dinero, recordar las tareas que tienen pendientes, pensar en el problema de ayer o en la herida que aún duele, y sin darse cuenta, en lugar de llenar su corazón de luz, lo llenan de ruido. Un ruido que ahoga la voz de Dios, un ruido que apaga la esperanza antes de que el día comience. Por eso, poner a Dios en primer lugar no es solo una opción, es una necesidad espiritual si realmente deseas experimentar un cambio significativo en tu vida. Jesús lo entendía. Él mismo se levantaba muy temprano, incluso siendo el Hijo de Dios, para tener un momento con el Padre. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, se nos cuenta que, levantándose muy de mañana, aún con la oscuridad presente, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Reflexiona sobre esto un instante. Si Jesús, el Salvador del mundo, sentía la necesidad de buscar al Padre al comenzar el día, ¿cuánto más nosotros? Poner a Dios primero no implica recitar oraciones extensas ni seguir rituales religiosos. Significa abrir tu corazón y decir: aquí estoy, Señor.
Hoy despierto por tu gracia, te entrego mi día, guíame, acompáñame, utilízame. Es comenzar reconociendo que no estás solo y que tu fuerza no depende únicamente de ti. Es reconocer que antes que tus pensamientos, decisiones, planes y emociones, está Él. Observa lo que dice el Salmo, capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana me presentaré ante ti y esperaré. El salmista no solo se dedicaba a orar en la mañana, sino que también tenía la esperanza de que Dios le respondería, de que algo sucedería. Esa es la fe que transforma todo, la que inicia el día sabiendo que Dios está escuchando, que te acompaña y que se manifestará en lo grande o en lo pequeño. Y cuando conviertes esto en un hábito, cuando cada mañana tu primer acto es encontrarte con Dios, comienzas a notar cosas diferentes, cosas que antes pasaban desapercibidas. Por ejemplo, ya no reaccionas de la misma manera ante las malas noticias, ya no caes tan fácilmente en el enojo o la impaciencia, ya no te ahogas tan rápido en pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque ya no eres tú enfrentando el día, es Dios caminando a tu lado. La mañana es como el comienzo de una batalla diaria, y si no sales con tu armadura espiritual lista, el mundo te golpea sin compasión. Efesios capítulo 6 nos recuerda que debemos ponernos toda la armadura de Dios para resistir en el día difícil, y el día complicado no te avisa cuándo llegará. Por eso, orar por la mañana, leer la palabra, meditar en una promesa, es tu manera de prepararte. Es como decir, Señor, no sé lo que me depara el día, pero sé quién está conmigo. Muchos buscan soluciones humanas a problemas espirituales y cuando nada cambia, se frustran. Pero la raíz no está en lo que haces después, sino en cómo comienzas. Poner a Dios en primer lugar no es una rutina vacía, es sembrar en tu alma la certeza de que hay un propósito, de que cada paso será guiado, de que no importa lo que venga, tú ya comenzaste el día de la mejor manera posible, tomado de la mano del Creador. Tal vez nunca lo has intentado, tal vez has probado de todo y sientes que nada funciona, pero hoy puedes intentar algo diferente. Comienza tu día con Dios. Habla con Él antes que con el mundo. Busca su voz antes que cualquier aviso. Ofrece tus primeras palabras, tu primer pensamiento, tu primer aliento. Hazlo con honestidad y notarás cómo esa pequeña elección empieza a transformar todo. Porque existe un poder espiritual que se activa cuando decides poner a Dios en primer lugar cada mañana. No porque seas perfecto, sino porque tienes la humildad de reconocer que sin Él no puedes. Y esa humildad, esa búsqueda, ese deseo sincero, Dios nunca lo desestima. De hecho, es ahí donde Él comienza a actuar con mayor fuerza. Parte 2. Cuando Dios ocupa el primer lugar, lo demás encuentra su sitio. Hay algo que muchos no comprenden, pero que marca una gran diferencia. Al poner a Dios primero, no es que todo se vuelva ideal, sino que todo empieza a alinearse de manera correcta. Es como si antes todo estuviera desordenado dentro de ti. Emociones, pensamientos, responsabilidades, heridas, preocupaciones. Pero cuando le das a Dios el primer lugar, Él no quita las piezas de tu vida, las reorganiza. Y donde antes había caos, ahora hay orden, donde había confusión, ahora hay propósito. Jesús mencionó en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Observa ese detalle, todas estas cosas. No dijo algunas, ni las más urgentes, ni las más pequeñas, sino todas. Eso incluye tus necesidades, tus deseos, tus problemas, tus sueños. Pero lo dejó claro. El orden es importante. Primero el reino, primero Dios, primero su voluntad y lo demás vendrá.
Tal vez no de la manera que esperabas, tal vez no en el momento que deseabas, pero llegará, porque cuando Él es primero, lo demás deja de ser una carga que te aplasta y se convierte en una parte más del camino que Él ya ha preparado. El problema es que muchas veces vivimos al revés. Primero el trabajo, primero los hijos, primero los estudios, primero los pendientes y después, si hay tiempo, oramos y lo decimos con buena intención. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo, lo haré más tarde. La realidad es que no se trata de tiempo, sino de prioridades, porque siempre encontramos un hueco para lo que realmente importa. Cuando alguien siente amor por otra persona, busca un instante para estar juntos, aunque el día esté repleto. Lo mismo sucede con Dios. Si realmente lo amas, lo buscas, lo respetas y lo pones por encima de todo, incluso de ti mismo. Y al hacerlo, comienzas a experimentar algo que al principio no sabes cómo describir. Tu corazón se va llenando, no de cosas materiales ni de logros, sino de una paz profunda. Una paz que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que está sucediendo dentro de ti. Como dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se compra, no se gana ni se logra con esfuerzo humano. Es un regalo que llega cuando tu alma se organiza y pone en primer lugar a quien te creó. Ahora, alguien podría argumentar, pero yo rezo y sigo enfrentando problemas. Empiezo el día buscando a Dios y las dificultades siguen ahí. Y es verdad, no se trata de que orar sea una varita mágica que resuelve todo. Se trata de que al poner a Dios en primer lugar, ya no enfrentas esos problemas con tus limitadas fuerzas, sino con su poder. No cambia tu entorno de inmediato, pero transforma tu interior. Y eso es lo más relevante, porque si tu corazón está firme, el exterior no te derrumba. Si tu mente está despejada, ya no te dejas llevar por el miedo. Si tu espíritu está en sintonía con Dios, no caminas en la oscuridad, aunque el día sea sombrío. Además, hay algo increíble que sucede con el tiempo. Cuando haces de poner a Dios primero un hábito diario, comienzas a escuchar su voz con mayor claridad. Ya no es solo una oración dicha, es una relación viva. Su espíritu empieza a recordarte cosas a lo largo del día, a guiarte en decisiones pequeñas, a brindarte paz cuando no la comprendes y a corregirte cuando te desvías del camino. Empiezas a notar que no estás solo, que te están guiando paso a paso, y eso es un regalo que vale más que cualquier otra cosa que puedas recibir. Muchas personas viven con ansiedad porque intentan controlar todo, y lo más curioso es que cuanto más intentan tener el control, más desorden interior sienten. Pero cuando comienzas el día diciendo, Señor, tú eres lo primero, tú eres quien dirige mi día, mi mente, mi vida, ya no necesitas tener el control porque sabes que estás en manos de quien realmente tiene todo bajo control. Y aquí llega una verdad hermosa. Cuando Dios ocupa el primer lugar, tú también comienzas a descubrir quién eres realmente, porque al acercarte a Él, ves tu reflejo con claridad. Ya no lo ves a través del dolor, del pasado, del rechazo o del miedo. Lo ves como Dios te ve. Empiezas a entender tu valor, tu propósito, tu identidad, y eso también transforma tu día. Porque cuando sabes quién eres en Dios, nadie puede quitarte la esperanza. Poner a Dios primero cada mañana no solo cambia tu rutina, sino también tu dirección. Y ese cambio no ocurre de inmediato, es progresivo, pero constante. Es como plantar una semilla que mañana se convertirá en árbol, que después dará sombra y más tarde, frutos. Pero todo comienza con una decisión sencilla: levantarte cada mañana y decir, antes que nada, Dios. Parte 3. La transformación interna que comienza desde adentro.
Hay una verdad que muchas veces olvidamos. Lo que sucede en tu interior es más importante que lo que sucede a tu alrededor, porque puedes tener un día complicado, enfrentarte a personas difíciles, a noticias desalentadoras o a problemas que no se solucionan rápido. Pero si tu interior está lleno de la presencia de Dios, si tu corazón fue fortalecido en la mañana cuando hablaste con Él, entonces nada de eso puede derribarte. Lo que cambia al poner a Dios primero no es solo tu entorno, es la manera en que lo enfrentas. Y eso es lo que realmente marca la diferencia, porque no se trata de esquivar la tormenta, sino de que cuando llegue, tú tengas un ancla. Y esa ancla es tu conexión con Dios. Una conexión que se fortalece cada mañana cuando decides buscarlo antes que cualquier otra cosa. Fíjate en lo que dice Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú mantendrás en paz total a aquel cuyo pensamiento en ti se aferra, porque en ti ha puesto su confianza. ¿Sabes lo que eso significa? Que la paz no es algo que simplemente aparece cuando todo está bien. La verdadera paz surge cuando decides confiar, cuando mantienes tu mente enfocada en Dios, cuando persistes en buscarlo cada día, aunque estés cansado, aunque no entiendas, aunque no veas resultados inmediatos. Y eso es lo que sucede cada vez que haces de la oración tu primer alimento. Porque así como el cuerpo necesita un buen desayuno, tu espíritu necesita guía, consuelo y fortaleza. Y eso no lo encuentras en ningún otro lugar que no sea en la presencia de Dios. Una presencia que no solo te escucha, sino que también te habla, te abraza y te prepara para lo que sea que debas enfrentar ese día. Muchos piensan que poner a Dios en primer lugar es solo un gesto simbólico, como un buen acto espiritual, pero es mucho más que eso. Es una decisión que transforma tu perspectiva, tu actitud, tus pensamientos, tu forma de hablar e incluso tu manera de amar. Porque al hablar con Dios por la mañana, Él comienza a moldear tu carácter, y donde antes había quejas, Él siembra gratitud. Donde había impaciencia, Él trae templanza. Donde había miedo, Él infunde valentía. Y no siempre lo vas a sentir. Habrá mañanas en las que no tengas ganas de orar, en las que todo se sienta oscuro por dentro, pero es precisamente en esos momentos donde más importa que lo hagas, porque la fe no se basa en emociones, se basa en decisiones. Poner a Dios primero no siempre será sencillo, pero siempre valdrá la pena, porque incluso cuando tú no sientas nada, Dios está actuando. Incluso cuando tus palabras parezcan secas, Él las está escuchando. Incluso cuando te encuentras en silencio, su esencia está en movimiento. Y algo aún más maravilloso ocurre con el paso del tiempo. Dios comienza a preparar tu entorno a través de tus oraciones. Las personas cambian, las circunstancias mejoran, se abren nuevas oportunidades y muchas veces ni siquiera te das cuenta de que fue tu oración de esa mañana la que movió el cielo para que eso sucediera. Pero así es el poder de ponerlo en primer lugar. Él actúa en lo que no se ve, mientras tú avanzas confiado en lo que está por venir. La verdadera transformación siempre comienza desde adentro. Y cuando decides levantarte cada mañana buscando a Dios, esa transformación se pone en marcha. No te cambia de un día para otro, pero sí te transforma poco a poco en lo más profundo. Y lo más bonito es que no necesitas ser perfecto para comenzar. Solo tienes que decir, Señor, hoy también te ofrezco mi primer momento. Aquí estoy. Una vez más, te necesito. Así es como inicia la revolución más silenciosa y poderosa de todas, la que sucede cuando una persona, en medio de su fragilidad, decide poner a Dios en el centro y caminar con Él desde el primer aliento del día. Parte 4. Lo que siembras por la mañana, lo cosechas durante el día. Cada mañana es un lienzo en blanco, un terreno nuevo donde tú decides qué vas a sembrar. Y lo que siembras, sin duda, lo cosecharás en algún momento del día. Si siembras quejas,
cosecharás insatisfacción. Si siembras miedo, cosecharás ansiedad. Pero si siembras oración, cosecharás dirección. Si siembras gratitud, cosecharás alegría. Si siembras la palabra de Dios, cosecharás fe. Por eso, el instante en que te despiertas es tan crucial, porque ahí estás plantando la primera semilla espiritual del día. La Biblia lo dice claramente en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el ser humano siembre, eso también cosechará. Y esta ley espiritual no tiene excepciones, siempre funciona. Lo que siembras cada mañana con tus palabras, pensamientos y actitud, inevitablemente germina en algo. Por eso es fundamental sembrar de la manera correcta. Si sabes que Dios está a tu lado y comienzas el día con Él, ya estás preparando una cosecha de tranquilidad, serenidad y soluciones que tal vez ni te imaginas. Muchos desean recoger bendiciones sin haber cultivado una relación cercana. Buscan respuestas sin haber escuchado la voz de Dios. Quieren paz, pero no han dedicado tiempo a orar. Anhelan fortaleza, pero no han abierto la Biblia. Y no se trata de ser religioso, sino de principios eternos que funcionan para quienes los aplican. Si deseas ver a Dios en tu día, debes invitarlo desde el inicio. No importa cuán ocupado estés, siempre hay espacio para lo que realmente importa. A veces solo necesitas levantarte, poner los pies en el suelo y decir en voz baja: Señor, gracias por este nuevo día. Guíame, acompáñame, hazme receptivo a tu voz. Si cada día inicias con una oración sincera como esa, aunque sea breve, estás sembrando una semilla poderosa, porque lo que cuenta no es la longitud de la oración, sino la actitud del corazón. David, el rey y salmista, era un hombre muy ocupado. Luchaba en batallas, gobernaba a su pueblo y enfrentaba enemigos, pero nunca dejaba de buscar a Dios por la mañana. En el Salmo 59, versículo 16, dice: Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi refugio en el día de mi angustia. Observa cómo lo expresa. Alabará por la mañana, antes de que llegue la angustia, antes del caos, antes de tomar decisiones, porque sabía que su protección no dependía de sus soldados, sino de su conexión con Dios. Y esto también se aplica a ti, sin importar si eres ama de casa, trabajador, estudiante, emprendedor, padre, madre o un joven en busca de su propósito. Lo que haces al comenzar tu día en tu interior influye en cómo enfrentas lo que está por venir. No es coincidencia que muchas personas que encuentran serenidad en medio del desorden y que mantienen la calma ante las malas noticias son aquellas que han hecho de buscar a Dios una rutina diaria. Desde temprano, en lo más profundo de su ser, lo que comenzó como una práctica sencilla se transforma en tu punto de apoyo. Ya no puedes iniciar el día sin orar. Ya no es lo mismo si no lees al menos un versículo. Ya no confías solo en tus propias fuerzas, porque has aprendido que la verdadera fortaleza llega cuando te conectas con lo eterno antes de sumergirte en lo cotidiano. Poner a Dios en primer lugar cada mañana es como cargar tu espíritu con energía celestial. Es como llenar tu tanque antes de salir a la batalla. Es como hablar con el general antes de entrar al campo. No estás improvisando, estás avanzando con propósito. Y eso no solo te transforma a ti, sino que también afecta a quienes te rodean. Porque cuando te llenas de Dios por la mañana, inevitablemente lo reflejas durante el día. Y ese reflejo puede ser justo lo que alguien más necesita. Tal vez tu sonrisa sea el consuelo que alguien busca. Tal vez tu paciencia sea la respuesta que alguien necesita. Tal vez tu silencio sabio sea una lección para otros. Pero todo eso comienza con la semilla que sembraste al despertar, cuando decidiste decir: Señor, tú primero. Parte 5. Cuando Dios es lo primero,
el enemigo pierde terreno. Hay algo que sucede en el ámbito espiritual. Cada vez que decides poner a Dios en primer lugar, el enemigo pierde influencia sobre tu día, porque sabe que si logra distraerte por la mañana, si consigue que empieces tu día con ansiedad, quejas, redes sociales o simplemente con ruido, entonces ya ha ganado una pequeña batalla. Pero cuando abres los ojos y antes de cualquier otra cosa hablas con Dios, lees su palabra, agradeces, entonces estás declarando en lo invisible: hoy no camino solo, hoy el cielo va conmigo. Mucha gente no le da importancia a ese instante, piensan que no cuenta porque es breve o porque no sienten nada especial, pero eso es precisamente lo que el adversario desea que creas. Él quiere que pienses que no tiene ningún efecto, que no transforma nada. Sin embargo, la realidad es que cada vez que pones a Dios en primer lugar, estás levantando una barrera espiritual alrededor de tu mente, de tu familia, de tus emociones, de tu día entero. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, se nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra fuerzas espirituales malignas. En otras palabras, diariamente hay un combate espiritual que no puedes ver, pero que puedes enfrentar, y tu mejor herramienta no es la fuerza física, ni la astucia, ni el control. Tu mejor herramienta es la presencia de Dios llenando tu vida desde temprano. Por eso, cuando te despiertas y te tomas un momento para orar, no estás perdiendo tiempo, estás ganando protección. Al leer un fragmento de la Biblia, aunque sea breve, estás llenando tu mente de verdades que luchan contra las mentiras que el mundo querrá sembrar en ti. Cuando eliges agradecer antes de quejarte, te estás posicionando en triunfo, aunque aún no veas los resultados. Hay quienes me dicen: es que no tengo tiempo. Mi mañana es muy acelerada, tengo un montón de cosas que hacer. Pero si lo miras con atención, te das cuenta de que siempre hay un instante. A veces son 5 minutos antes de salir, a veces mientras te vistes, a veces mientras disfrutas de tu primer café. No se trata de tener el lugar ideal, se trata de tener un corazón abierto. El enemigo no le tiene miedo a alguien que dice creer en Dios. Él le teme a quien se levanta cada día y lo busca con determinación, porque esa persona no camina perdida, no se deja llevar por cualquier emoción, no se rinde con facilidad. Esa persona está conectada a la fuente de poder más grande que existe, la comunión diaria con el Creador. Y es en esas horas de la mañana cuando Dios no solo te presta atención, también te comunica. Quizás no lo haga con una voz que puedas oír, pero sí a través de una paz inesperada, de una claridad en tus pensamientos, de una palabra que surge justo cuando más la necesitas. Esa orientación, ese susurro del Espíritu puede cambiar por completo el rumbo de tu jornada. Si no te tomas un momento para hablar con Dios al amanecer, muchas veces te lanzas al día sin rumbo y el enemigo se aprovecha de eso. Utiliza tus emociones en tu contra, juega con tu cansancio, tus recuerdos, tus heridas del pasado. Pero cuando decides hablar con Dios desde el inicio, le estás diciendo al cielo y también al infierno: hoy no estoy solo, hoy camino con quien ya ha triunfado. Y esa afirmación tiene un peso espiritual. Aunque nadie más lo note, aunque el mundo siga su curso habitual, tú sabes que por dentro hay algo diferente, porque comenzaste el día con la luz de Dios y donde hay luz, las sombras no pueden quedarse. Parte 6. La recompensa de una vida que honra a Dios desde temprano. Cuando haces de buscar a Dios tu prioridad al inicio del día, no solo estás cumpliendo con una práctica espiritual, estás sembrando honra, y cada acto de honra trae consigo una recompensa. No porque busques que Dios te recompense por lo que haces, sino porque su esencia es responder con amor
a quienes lo honran de manera sincera. Él percibe ese corazón que, a pesar del sueño, el cansancio o mil cosas por hacer, se detiene a decir, antes que nada, tú. Proverbios, capítulo 8, versículo 17, lo expresa claramente. Yo amo a los que me aman y me encuentran los que me buscan de madrugada. Esa es una promesa que se mantiene firme. Los que buscan a Dios temprano lo encuentran. No se trata solo de un horario, sino de prioridad, de intención, de sinceridad, porque buscarlo al amanecer es ponerlo en primer lugar, es ofrecerle tu atención antes que al mundo, y eso tiene un valor eterno en el cielo. Hay personas que se han cuestionado, ¿por qué no escucho a Dios? ¿Por qué no veo resultados? ¿Por qué no siento su presencia? A menudo, la clave está en la base de tus costumbres. Dios no está oculto. Él está aquí, disponible y listo para tener un momento contigo cada mañana. Pero si siempre dejas ese instante para más tarde, si lo pospones, si lo haces cuando ya estás agotado o cuando han pasado todas las distracciones, no es que Dios no quiera comunicarse contigo, es que tú ya no tienes espacio en tu corazón para escucharlo. Cuando lo buscas al amanecer, cuando inicias tu día con Él, le estás diciendo con tus acciones, Señor, tú eres lo más importante, y eso lo cambia todo, porque no solo comienzas a sentir su guía, también desarrollas un sentido de propósito más claro. Las decisiones ya no se toman desde la emoción, sino desde la sabiduría. Los problemas ya no te abruman porque sabes que quien te dio el día también te proporcionará la solución, y eso genera estabilidad, paz y madurez espiritual. Y lo más bonito es que Dios recompensa esa búsqueda. Lo hace de maneras que a veces no reconoces de inmediato. Puede ser una protección que evitó un accidente. Puede ser una idea que surge de repente para solucionar un inconveniente. Puede ser una palabra en tu corazón justo cuando estabas a punto de rendirte. Esa es la forma en que Dios se revela a quienes lo buscan con sinceridad, y eso es más poderoso que cualquier otra estrategia de vida. Además, cuando haces de poner a Dios primero una costumbre sólida, eso también influye en quienes te rodean. Tal vez sin darte cuenta, estás enseñando a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, que hay una manera diferente de comenzar el día. Estás sembrando un ejemplo, porque el testimonio de alguien que busca a Dios cada mañana habla más fuerte que 1000 consejos, transforma hogares, cambia ambientes, y esa transformación no necesita gritos ni discursos, solo requiere constancia, sinceridad y fe. Tú puedes ser ese instrumento, esa luz en tu hogar, en tu trabajo, en tu grupo. Todo comienza cuando decides poner a Dios en primer lugar. No importa si has fallado en el pasado, ni si lo intentaste y luego te rendiste. Hoy es un nuevo día. Hoy tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Y si decides hacerlo junto a Dios, entonces no es solo un nuevo día, es un nuevo inicio. Parte 7. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el miedo pierde su fuerza. Uno de los mayores adversarios que enfrentamos a diario no está afuera, sino dentro de nosotros. El miedo, miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a que algo salga mal, miedo a no ser lo suficientemente buenos. Y lo más peligroso del miedo es que se disfraza, a veces se manifiesta como ansiedad, otras como dudas, en ocasiones como un control excesivo, desconfianza, insomnio o esa sensación de que todo puede colapsar en cualquier instante. Pero hay una manera efectiva de romper el poder del miedo: poner a Dios primero. Porque cuando haces eso, cuando le ofreces a Dios tu primer pensamiento, tu primera palabra, tu primer momento, lo que realmente estás haciendo en el plano espiritual es entregarle el control. Y al soltar ese control, el miedo también se quiebra. Porque ya no estás solo, porque no necesitas resolverlo todo por ti mismo, porque comprendes que no importa lo que suceda, estás respaldado por alguien más grande que el problema. En el Salmo 56,
versículo 3, David escribió: «En el día que temo, en ti confío». No dice que el miedo no aparecerá, dice que cuando llegue, la respuesta es confiar, y esa confianza no surge de la nada. Se cultiva cada mañana cuando te encuentras con Dios. Ahí es donde Él fortalece tu espíritu, donde te recuerda quién eres, donde te dice: «No temas, yo estoy contigo». Y esa promesa se repite una y otra vez en la Biblia. Isaías, capítulo 41, versículo 10, lo expresa de manera clara: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la mano derecha de mi justicia». ¡Qué mensaje tan poderoso! Y no es solo para leer, es para creer, para orar por la mañana, para repetirlo hasta que se grabe en tu alma. Cuando haces eso, cuando llenas tu mente de promesas en vez de noticias, cuando nutres tu corazón con fe en lugar de miedo, entonces el temor pierde su poder. Ya no te controla, ya no guía tus decisiones, ya no te paraliza, porque sabes que comenzaste el día de la mano de Dios y eso transforma tu ánimo, tu actitud, incluso la forma en que hablas y ves la vida. Hay días en los que el miedo intentará colarse sin previo aviso. A veces llega a través de una llamada inesperada, de una mala noticia o de un pensamiento que no puedes manejar. Pero si ese día ya hablaste con Dios por la mañana, si ya sembraste fe, si ya le entregaste el día, entonces no hay miedo que pueda quedarse en tu corazón. Puede que lo sientas por un instante, pero no se arraiga, porque tus raíces ya están en otra tierra, en un suelo firme, en una tierra eterna. Y eso no solo te beneficia a ti, también a quienes te rodean. Porque cuando no vives desde el miedo, sino desde la fe, inspiras, ofreces calma en medio del caos, das consejos sin juzgar, brindas paz sin presión. Todo eso proviene de una sola decisión diaria: buscar a Dios primero. No necesitas hacerlo a la perfección, solo necesitas hacerlo con sinceridad. Una oración, un salmo, un versículo, una canción de adoración, algo que te conecte con el cielo antes de enfrentar el día. Porque lo que haces en lo privado, Dios lo recompensa en público. Y si siembras fe en lo que no se ve, cosecharás firmeza cuando todo se agite. Así que, si estás cansado de vivir con miedo, comienza con este hábito. Busca a Dios en cuanto abras los ojos. Entrégale el día antes de que el miedo intente robártelo. Llena tu espíritu de verdad antes de que las mentiras se cuelen y sobre todo, recuérdalo cada mañana. No estás solo, nunca lo has estado. Parte 8. La mañana es el altar donde se forja tu intimidad con Dios. Una de las cosas más valiosas que puedes cultivar cada día no es tu agenda, ni tu carrera, ni tu lista de tareas. Es tu cercanía con Dios. Y la mañana es el instante más sagrado para edificarla, porque es en ese momento, cuando el mundo aún guarda silencio, cuando no hay interrupciones, cuando no llegan mensajes, ni noticias, ni pláticas, es ahí cuando tu alma está más receptiva, es cuando el corazón está más abierto. Si te tomas un momento para parar, puedes escuchar con mayor claridad la voz del Espíritu. Dios no desea que lo sigas por obligación, Él anhela conexión. Busca hijos, no subordinados. Quiere una relación, no solo obediencia, y esa conexión no se forja deprisa ni por cumplir, se construye en la intimidad, en lo cotidiano, en ese instante en que decides apagar todo lo de afuera para encender tu corazón por dentro. Ese es tu altar personal, y no necesita ser enorme, ni lujoso, ni extenso, solo tiene que ser auténtico. Observa lo que dice el Salmo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Habitar, no visitar, esa es la clave.
No se trata de hablar con Dios solo cuando necesitas algo. Se trata de convertirlo en tu hogar, tu refugio diario, tu primer pensamiento cada mañana. Porque cuando lo integras en tu rutina más simple, Él se convierte en tu respuesta más constante. La intimidad no se logra por casualidad, se cultiva con propósito y eso comienza en la mañana, cuando te sientas con tu Biblia o simplemente cierras los ojos y conversas con Él como si fuera un amigo, cuando dejas que tu alma respire en su presencia antes de enfrentar el día. Ese instante, ese encuentro, ese diálogo cercano, vale más que 1000 actividades realizadas sin rumbo, porque lo que sucede en esos minutos se traduce en sabiduría, consuelo, guía y discernimiento para el resto del día. Además, la intimidad con Dios te transforma sin que te des cuenta. Quizás pienses que nada cambia, pero un día, en medio de una situación complicada, reaccionas con paz y te sorprendes. Un día alguien te pregunta, ¿por qué estás tan sereno y no tienes una razón lógica para ello? Y es en ese instante cuando lo comprendes. Todo se debe a esos momentos de la mañana. Es por ese tiempo que compartes con Él cada día, aunque nadie lo note, aunque parezca insignificante. Porque quien vive en su presencia camina con su fuerza. Y lo más bonito es que Dios nunca se cansa de ti. Nunca dice, ¿otra vez vienes a mí con tus problemas? Al contrario, Él anhela ese instante, porque es en ese momento donde puede moldear tu carácter, sanar tus heridas y fortalecer tus decisiones. Es ahí donde puede ofrecerte una palabra que tal vez nadie más te diría, pero que es justo lo que necesitas escuchar. Así como una relación humana se fortalece con la presencia, el tiempo, la escucha y la sinceridad, lo mismo sucede con tu conexión con Dios. Él ya te conoce, pero tú lo irás conociendo más a medida que compartas tiempo con Él. Y eso comienza cuando decides levantar un altar cada mañana, no de piedras ni de incienso, sino de amor, entrega y gratitud. Un altar donde lo primero no sea el mundo, sino su voz, donde tu alma pueda decir, aquí estoy, Padre, comienza tú mi día. No es la cantidad de tiempo lo que define la cercanía, sino la calidad del corazón. Una oración sincera, una lectura que te toca, una canción que te conecta, pueden ser más poderosas que 1000 palabras repetidas sin convicción. Por eso, cada mañana convierte tu habitación, tu sala, tu cocina o incluso el camino al trabajo en tu altar, porque Dios no se fija en el lugar, sino en el corazón que lo busca con sinceridad. Parte 9. La constancia diaria abre puertas que la ansiedad no puede alcanzar. Una de las mayores bendiciones que llegan cuando decides poner a Dios primero cada mañana no está en lo inmediato, sino en lo constante. Porque muchas veces estamos acostumbrados a buscar resultados rápidos, queremos sentir algo al instante, ver cambios inmediatos, recibir respuestas en el momento. Pero Dios trabaja en procesos, no en impulsos. Él moldea tu vida de la misma manera que un alfarero trabaja el barro, con paciencia, con repetición y con atención. Y aquí es donde entra en juego la constancia, porque lo que realmente transforma no es una oración impresionante de vez en cuando, sino una búsqueda diaria, honesta y persistente. La verdadera bendición radica en seguir buscándolo, incluso cuando no sientes nada, en levantarte para orar, aunque no veas señales, en abrir la Biblia, aunque no comprendas todo, porque esa perseverancia está forjando algo en tu espíritu que va más allá de lo que puedes ver. Observa lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos rendimos. Ese debido tiempo es fundamental. No es el tuyo, no es el de tus expectativas, es el momento perfecto que solo Dios conoce. Y mientras ese instante llega, tu tarea es no rendirte,
seguir sembrando, seguir buscando y seguir honrando a Dios con lo primero de tu día. La ansiedad quiere que vivas acelerado, que si no ves resultados inmediatos, pienses que nada está funcionando, que si no sientes emoción, entonces Dios no te escucha. Pero eso es falso, porque hay puertas que solo se abren con perseverancia. Hay promesas que solo se cumplen cuando decides buscar a Dios, aunque las circunstancias no cambien, porque a veces lo que Él quiere transformar primero es tu interior, y eso requiere tiempo y constancia. Y la buena noticia es que cuando decides buscarlo cada mañana, sin importar cómo te sientas, estás mostrando una fe madura. Estás expresando con tus acciones: Señor, confío en ti, no por lo que siento, sino por lo que sé. Y eso tiene un gran peso en el cielo, porque aquellos que caminan por fe y no por vista son los que heredan promesas. Además, cada día que pones a Dios en primer lugar es una declaración espiritual de confianza. Estás diciendo: antes que el dinero, que el trabajo, que las noticias o mi agenda, tú. Y eso genera una estabilidad emocional que ni la mejor terapia puede crear, porque estás conectando tu alma con algo eterno. Cuando anclas tu vida en lo eterno, lo temporal deja de tener control sobre ti. Hay muchas personas que viven de manera reactiva, es decir, su estado de ánimo depende de lo que sucede a su alrededor. Si todo marcha bien, se sienten bien. Si algo sale mal, todo se desmorona. Pero aquellos que buscan a Dios cada mañana aprenden a vivir desde la raíz, no desde las ramas. Por eso no se caen con cualquier viento, porque su fortaleza no proviene de las circunstancias, sino de la presencia de Dios que los fortalece por dentro. Con el tiempo, lo que parecía una simple rutina se transforma en una fuente de poder espiritual, porque ya no necesitas que el día sea perfecto para encontrar paz. No dependes de los demás para sentir alegría. No necesitas tener el control de todo para sentirte seguro, porque sabes que Dios va delante de ti y eso lo cambia todo. Así que no subestimes lo que haces cada mañana, no pienses que es poco, no creas que no tiene valor, porque lo que haces en lo privado, Dios lo está utilizando para abrir puertas, para prepararte y para darte fuerza. Y cuando llegue ese momento del que habla la palabra, comprenderás que valió la pena cada mañana que lo pusiste en primer lugar, incluso sin ver resultados, incluso sin sentirlo todo, pero confiando con todo tu corazón. Parte 10. El poder de comenzar el día con gratitud y no con quejas. Uno de los cambios más evidentes que suceden cuando decides poner a Dios primero en tu mañana es que tu corazón empieza a entrenarse en la gratitud, porque al iniciar el día en comunión con Él, ya no te concentras primero en lo que te falta, sino en lo que ya posees. Ya no piensas de inmediato en lo que salió mal ayer, sino en la misericordia que hoy se ha renovado. Y eso, aunque parezca simple, transforma por completo tu enfoque emocional, espiritual e incluso físico. La queja desgasta el alma. Es como una gotera que debilita la estructura desde adentro. Y lo más peligroso de quejarse es que se disfraza. A veces no se trata de un reclamo directo, sino de un suspiro, una comparación o un pensamiento que pasa desapercibido como: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué otra vez? Y sin darnos cuenta, comenzamos el día desgastando energía en lo que no podemos modificar, en lugar de poner nuestra esperanza en lo que Dios puede hacer. Pero cuando te levantas y antes de pensar en lo que te preocupa, sueltas un gracias, estás activando algo en el ámbito espiritual. Estás eligiendo mirar con los ojos de la fe. Estás recordando que sigues respirando, que Dios sigue en su trono, que tienes una nueva oportunidad para presenciar milagros aunque aún no se hayan manifestado. En el Salmo 103, versículos 2 al 5, David dice:
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata tu vida del hoyo, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esa es la mentalidad que transforma. No olvidar sus beneficios, porque el alma tiende a olvidar y a centrarse en lo que duele, en lo que no ha llegado, en lo que falta. Pero cuando entrenas tu alma para agradecer, le recuerdas que tienes un Dios vivo, presente y fiel. Y esa gratitud no solo cambia tu estado de ánimo, también transforma tu oración. Porque cuando oras con gratitud, ya no solo estás pidiendo, estás confiando. Ya no hablas desde la desesperación, sino desde la certeza. No le cuentas a Dios lo grande que es tu problema, le dices a tu problema lo grande que es tu Dios. Y eso eleva tu espíritu, te brinda paz. Además, la gratitud te hace más receptivo a los pequeños detalles donde Dios se manifiesta. Cuando estás agradecido, notas la sonrisa de un hijo, el canto de un pájaro, la bendición de tener comida, la oportunidad de trabajar, la fuerza para seguir adelante. Cosas que muchos pasan por alto, tú comienzas a verlas como regalos y eso te llena de alegría, incluso en medio de la prueba. Y aquí hay algo realmente impactante. Cuando el adversario busca arruinarte el día, lo primero que intentará es quitarte la gratitud. Porque si logra que empieces a lamentarte, te desconecta de la alegría, te llena de malas vibras y te hace predisponerte a ver lo negativo en todo. Pero si te levantas y dices, gracias Dios por este nuevo día, por esta oportunidad, por tu compañía, por tu amor, por lo que tengo y por lo que está por venir, entonces ya perdió esa pelea. Por eso, al poner a Dios en primer lugar cada mañana, no solo lo buscas a Él, sino que también estás restaurando tu enfoque. Estás enseñando a tu corazón a mirar con ojos eternos. Te estás levantando sobre la gratitud en lugar de la queja. Y eso, día tras día, va formando dentro de ti una fortaleza que no puede ser derribada por lo de afuera. Recuerda, cada mañana tienes dos caminos: lamentarte por lo que te falta o dar gracias por lo que posees. Y cuando eliges agradecer, le das a Dios el permiso para que haga aún más. Porque un corazón que agradece es un corazón fértil donde Él puede seguir sembrando bendiciones.